¿Qué pasa? Bienvenidos. Bueno, como ya habréis podido deducir de la portada del vídeo, pues lo de hoy es una segunda parte. Una segunda parte del vídeo aquel en el que defendíamos que -1 es un número natural. Lo que vamos a ver aquí, como digo, es una segunda parte, es decir, es una nota al pie de lo que hablábamos en aquel vídeo. Por lo tanto, es imprescindible que para que podáis seguir el hilo de lo que vamos a hablar hoy, pues hayáis visto aquel vídeo. Así que si no lo habéis visto, pues lo primero que tenéis que hacer es ir y echarle un ojo. Os dejo el enlace por aquí. Cuando terminéis, os venís para acá otra vez y seguimos. Las matemáticas tienen dos caras. Una que es abstracción, pura fantasía, imaginación. Y la otra cara, pues que es sencillez, simplicidad. Y no voy a decir utilidad, porque no tienen por qué ser útiles, pero sí generalidad. Las matemáticas buscan siempre el poder ser o poder aplicarse de forma genérica y no tener esa doble vara de medir o ese doble rasero a la hora de tratar cosas que pueden considerarse iguales. Entonces, en aquel vídeo nos centramos en esa parte pura de fantasía y abstracción, y ahora vamos a ver la otra cara, la de la sensatez. Vamos a ver por qué es una locura salir a la calle diciendo que -1 es un número natural. Obviamente, -1 no es un número natural. Vamos a recordar un poco de dónde venimos. Utilizábamos los axiomas de Peano para construir un conjunto de números naturales que empezaba por -1. -1, 0, 1, 2, 3, y por eso podríamos decir que -1, al ser un elemento del conjunto de los números naturales, que era un conjunto perfectamente consistente con la axiomática de Peano, pues era un número natural. ¿Por qué hacemos esa historia? Pues porque podemos, simplemente, porque el sistema axiomático de Peano nos lo permite y el nivel de abstracción del que disponemos también nos lo permite. Nos permiten crear ese tipo de juegos, un tipo de juegos que son muy útiles tanto para comprender el concepto de la axiomática de Peano como para hacer ese ejercicio de abstracción o de traducción de la realidad palpable a la realidad abstracta, como para comprender qué significa una matemática axiomatizada y su potencial, el potencial de ser independiente de un modelo concreto y de tu opinión y de mi opinión sobre qué es o no es lo natural. Una vez que hemos hecho eso, que, como digo, nos sirve para comprender de forma profunda, para no quedarnos en la superficie, pues tenemos que hacer otro ejercicio, el ejercicio de la sensatez. Entonces vamos a preguntarnos, si esto se puede, ¿por qué no? ¿Por qué -1 no es un número natural? ¿Por qué es una locura decir que -1 es un número natural? Algunos de vosotros habéis dicho o habéis aludido a las operaciones o la operatividad que tienen las operaciones usuales dentro de ese conjunto nuevo de los naturales que comienza por el -1. Por ejemplo, la simple suma no sería una operación interna dentro de ese conjunto, puesto que llega un momento que operando yo me puedo encontrar con elementos que no reconozco dentro del conjunto. Por ejemplo, -1 más -1 igual -2. Ese -2 yo no lo reconozco dentro de mi conjunto de los naturales, por lo tanto me pierdo, no sé lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que me estoy encontrando con una operación externa al conjunto. Pero que una operación sea interna o externa no determina lo que es un conjunto, y más cuando un conjunto se ha definido de forma axiomática, no construido. Por ejemplo, los números enteros los podemos construir a partir de los naturales, diciendo que el conjunto de los enteros es todos los resultados posibles de restar en la resta usual dos números naturales. Por lo tanto, claro, estoy definiéndolo de manera constructivista a partir de dos elementos de un conjunto de rango inferior. Pero los naturales no, los naturales los estoy definiendo a partir de un sistema axiomático, y un sistema axiomático no me determina ninguna operación, me determina unas propiedades de los elementos. Las operaciones yo las defino después. Y en el conjunto de los naturales usual, empiece por 0 o empiece por 1, yo defino mi suma y mi producto, pues los que conocemos usuales, como ese añadir una unidad, pero varias veces, y el producto como una suma repetida.
Pero esas definiciones de suma y producto las he hecho yo a partir de las propiedades que he visto o que he deducido en el conjunto que previamente he definido de forma axiomática. Eso significa que cuando yo salga de ese conjunto de los naturales que empieza por 0 o empieza por 1, y me vaya a mi conjunto de los naturales que empieza por menos 1, esa suma y ese producto que yo había definido allí, eso ya no me sirve para nada. Yo, en mis naturales redefinidos que empiezan por menos 1, perfectamente puedo definir otro tipo de operaciones. Una suma que sea interna, pues por ejemplo, que solo pueda sumar números positivos o números no negativos. Así, todos los elementos que me salgan se van a quedar dentro de mi conjunto. A menos 1 no le puedo sumar menos 1, pero le puedo sumar 0 y me sale menos 1 y me sigo quedando interno. Es una operación cerrada. Y no me digáis que esto no se puede hacer, porque esto lo hacemos, por ejemplo, al definir la división en los números reales. Nunca dejo dividir entre 0, porque no me funciona. Entonces, ¿quién me priva a mí de los naturales en mi conjunto que empieza por menos 1, definir la suma como obligando a que ese segundo elemento nunca sea menos 1? La suma de naturales, n más m, con m mayor o igual que 0. Ya sería una operación interna. Por lo tanto, y la clave aquí es que una operación, o en este caso, de los naturales, las operaciones, la suma y el producto, se definen a partir de las propiedades que yo veo en el conjunto. No definen al conjunto. Por lo tanto, nunca van a ser razón para considerar a un conjunto dado como conjunto de los naturales o no conjunto de los naturales. La suma y el producto se definen a partir del conjunto y no el conjunto a partir de las operaciones. Las propiedades que tienen unas operaciones dentro de un conjunto no definen al conjunto. Que tenga o no tenga estructura algebraica mi conjunto con una serie de operaciones tampoco es razón para que el conjunto pueda ser considerado o no, porque el conjunto se define y tiene estructura o no tiene estructura. Son conceptos independientes. Dicho esto, que creo que es muy conveniente aclarar y que intentemos comprenderlo, porque es un fallo que veo que se repite muchísimo, pues vamos a ver por qué menos 1 no es un número natural. La cuestión es muchísimo más sencilla. Si yo he conseguido llegar a un nivel de abstracción en el que ideo un símbolo, la raya horizontal, para que puesta delante de un símbolo que denota una cantidad numérica, el 1, me signifique el que esa cantidad es deuda, no la tengo, me falta, ¿por qué se lo aplico al menos 1 y no se lo aplico al menos 2? ¿Por qué soy capaz de idear el concepto de cantidad negativa para el menos 1 y me limito al menos 1 y no al menos 2? ¿Por qué voy a limitar un sistema numérico? Teniendo la herramienta, la matemática siempre intenta generalizarla. Si yo digo, yo tengo el 1 y poniéndole un menos me va a significar que esa cantidad no la tengo, sino que me falta, ese mismo razonamiento que me lleva a eso me permite aplicárselo al 2, me permite aplicárselo al 3, me permite aplicárselo al 4, de manera que a todos los números naturales yo le puedo aplicar el mismo razonamiento y obtengo sus elementos opuestos. Por lo tanto, no me voy a crear un sistema numérico que empiece por menos 1 y me sirva para unos contextos concretos, otro sistema numérico que empiece por menos 2, otro que empiece por menos 100 y que sean limitados a problemas concretos, sino que voy a buscar un sistema numérico genérico que me sirva para poder ser aplicado en cualquier situación en la que tenga que tratar con cantidades adeudadas, con cantidades negativas, con faltas. Entonces, defino los números enteros como todos los posibles resultados entre las diferencias de los números naturales. Y consigo un sistema numérico aplicable a cualquier situación, no particularizado, un sistema numérico genérico, al que ya no voy a poder llamar números naturales porque contradicen el axioma de Peano de tener un primer elemento. Por lo tanto, la razón por la que la sensatez nos prohíbe llamar a menos 1 número natural es porque la lógica que nos conduce
a determinar ese elemento negativo se puede aplicar de forma genérica a todos los demás naturales y el sistema numérico resultante ya contradice los axiomas de Peano. Y por mi parte creo que ya está. Simplemente dejar dos cosas claras, dos cosas remarcadas. Los ejercicios de abstracción son muy importantes y tenemos que tener la mente abierta para comprender qué es lo que nos están diciendo. Pero también en la otra cara de la moneda debemos de aplicar la lógica y saber cuándo hay sensatez o no hay sensatez detrás de esas cosas. Es decir, los hago porque puedo, pero los aplico cuando es sensato aplicar. Buscamos siempre esa generalidad. Y lo segundo, y aquí muy importante porque de verdad que es que lo he visto en muchísimos sitios. Las propiedades que tiene una operación o no tiene dentro de un conjunto nunca determinan lo que es o no es un conjunto. Entonces vamos a intentar diferenciar entre qué es un sistema axiomático y qué es un sistema constructivista. En un sistema axiomático, los axiomas se asumen como verdad y tú tienes la opción de asumirlos o no asumirlos en tu contexto o en tu trabajo. Pero una vez que los asumes, ellos son la verdad, ellos son la base, todo se deduce a partir de ahí y son independientes de cualquier otra cosa. Ellos determinan lo que es verdadero y ellos determinan lo que es falso. Por mi parte, ya está. Gracias por atender y nos vemos a la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos. ¡Adiós!